Hola niños, ¿cómo están? Aquí les voy a grabar la clase que les debía de artes visuales que hicimos el 6 de octubre. Vamos a comenzar con el objetivo de aprendizaje, analizar manifestaciones visuales, patrimoniales y contemporáneas, contemplando criterios como contexto, materialidad, lenguaje visual, propósito expresivo. El objetivo de la clase es crear individualmente una instalación en pequeño formato que contenga una breve historia. Primero vamos a recordar que es una instalación, ¿ya? Bueno, una instalación artística es un género de arte contemporáneo. La idea es que su obra prevalece sobre sus aspectos formales. Es como un experimento artístico. Recordemos que se instala, ¿cierto?, por un determinado tiempo en un sector, ¿ya? Y que juega con las sensaciones que provocan estas instalaciones, ¿ya? Preparación. Lo primero que vamos a hacer es reflexionar y observar en torno a imágenes traídas de El escenario de un cuento, Las hadas sí existen, del artista visual Conchita Valentín. Vamos a comentar las posibilidades que brinda este tipo de instalación, como la utilización de la narración, uso de objetos descontextualizados y reciclables, y luego vamos a comparar la narrativa propuesta, la diferencia entre los medios expresivos utilizados y la interacción con los espectadores. Ya. Aquí podemos ver, es como la portada, ¿cierto? Dice escenario de un cuento de hadas. Las hadas sí existen. ¿Ya? Ahí está de Conchita Valentín Solís, la autora. Y ya vamos a observar esta imagen, ¿cierto? Y que trae una narración aparte. Hay un relato de la obra, ¿ya? Como por ejemplo que alguien va caminando, ¿cierto? Despertó, como le iba diciendo, por ejemplo, este es el relato de la instalación de la obra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice que utiliza varios elementos de cuentos, ¿ya? Por ejemplo, del espejo, de la manzana, ¿ya? Que son como tradicionales los cuentos de hadas. Aquí también hay una explicación de cómo comenzó este proyecto, que es mi proyecto, un escenario de un cuento pequeño, ¿cierto? Cómo surge el concepto de la obra, cuál es el propósito de proyecto de la universidad y cómo se ha creado. ¿Ven? Y aquí, por ejemplo, está como la construcción, el proceso de creación. A la caja, cómo empezaron a colocarle las ventanas, pintarlas, etcétera, etcétera. Mira, ahí ya la están instalando arriba del árbol. Y aquí están en el proceso de las manzanas, ¿ya? Con bolitas, seguramente papel, ¿cierto? Están ahí pintando para que las manzanas queden perfectas, lo más parecidas a la realidad. Y aquí, por ejemplo, también está la niña pintando la calle. Veamos más adelante para qué la pinta. Ya, miren. Aquí ya está instalada, ¿cierto? Un árbol que ya está cortado, ¿cierto? Y instalaron la casa arriba y abajo colocaron algunas manzanas. Y hay un camino. Y en el camino, el lobo, dice el lobo, con cuidado, que la gente camine con cuidado. Eso ya va provocando algo en el espectador. Y aquí hay, por ejemplo, en una fotografía, hay un espejo, ¿cierto? ¿Cierto? Que uno se ve en el espejo y sale como una corona de reina, que tiene que ver con la narración. Y aquí, ¿cierto? Ya está la obra terminada, la instalación. Actividad.
¿Qué vamos a hacer? Dice crear una instalación individual en pequeño formato que contenga una breve historia. Yo en clase, acuérdense que esa vez se escuchaba pésimo o problemas con la internet. Y si hubiéramos estado en clase, hubiéramos tenido que hacer la instalación. ¿Ya? Pero yo propongo que nuestra instalación la dibujemos. ¿Ya? O sea, que dibujemos como el proyecto que vamos a hacer. Más la narración. Que yo pedí como máximo que fuera, porque esto es un relato breve, no es como extenso, no es como que contáramos un cuento cuando digo. Puede ser la hoja de cuaderno, puede ser la mitad de ella con una historia que invite, por ejemplo, a observar esta instalación. ¿Ya? Entonces, desarrollar ideas mediante bocetos y textos e indican medio expresivo, materialidad y lenguaje visual. Por ejemplo, si también explicar si esto fue construido con qué materiales, cómo lo van a hacer, dónde lo van a colocar. ¿Ya? Dice, selecciona el procedimiento necesario para llevar a cabo la instalación, considerando su distribución espacial y la interacción con los y las espectadores. Buscan escoger un espacio para implementar la instalación en el establecimiento. Ven que dice así en clase. Evalúan el diseño de su instalación considerando las características, la instalación en pequeño formato y los medios y propósitos expresivos. Para terminar, los estudiantes exponen y explican sus presentaciones, ya presentando su historia y los bocetos creados. Finalmente deben responder algunas preguntas para cerrar la clase. Esto lo podemos hacer en vivo e en directo, ¿ya? Por Zoom, ¿cierto? O bien grabar. Por ejemplo, decir, mire, mi historia se trata de esto, ¿cierto? Y me muestra la instalación y tienen que decir dónde lo instalaron, cómo supone que habría sido construido, ¿cierto? Y al final dice, por ejemplo, ¿qué quise expresar con mi instalación? Quise expresar con mi instalación, en este caso, por ejemplo, era un cuento de hadas, ¿cierto? ¿Qué historia cuenta mi instalación? Ahí viene lo que estábamos hablando recién. ¿Cuáles son las fortalezas de mi instalación? Por ejemplo, esta del cuento de hadas es que, por ejemplo, todas las personas, no solamente los niños, ¿cierto? Saben de los cuentos de hadas, ¿cierto? Entonces, esa es una fortaleza porque todo el mundo conoce la manzana envenenada, ¿cierto? Una reina, un espejo mágico, ¿ya? ¿Le modificaría algo a mi instalación para mejorarla? ¿Ya? Entonces, en resumen, ¿cierto? Escribimos una historia, ¿cierto? Que invite a una instalación, así como está un cuento de hadas, y estaba la casa, las manzanas, el espejo, ¿ya? No sé, yo me imagino que a ustedes les gustarán las historias de terror y pueden contar algo así y hacer su instalación que tenga que ver con los elementos que están en esa narración. Y como es una narración breve, no puede superar más allá de la mitad de la hoja del cuaderno, ¿ya? Y para terminar, se entrega el 3 de noviembre, ¿ya? Así que espero su trabajo o si no, el 3 de noviembre las deberán exponer ahí frente al curso. Muy bien, niños, estamos listos. Espero su trabajo. Cuídense. Nos vemos.